Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y porque sabemos que es Él el que pone siempre ese querer y ese hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder venir a su casa a buscarlo, a honrarle, a alabarlo. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos. Quiero pedirles que me acompañen, hermanos, con su Biblia. Sáquenla por ahí. Vamos a ir al libro de Josué y vamos a leer Josué 5 y vamos a leer el versículo 6. Josué 5 y vamos a leer el versículo 6. Ahí me dicen amén en cuanto lleguen con su Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el versículo central para la prédica, la palabra del día de hoy, hermanos. Josué 5, versículo 6, dice así: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Vamos a hacer rápidamente una oración, hermanos, para entrar con la palabra del día de hoy. Padre, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de estar un día más aquí en tu casa. Queremos darte las gracias, Señor, porque día a día seguimos viendo tu mano obrando alrededor de nosotros, guardándonos, cuidándonos, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy seas tú tomando el control de este servicio, que tu presencia nos acompañe, Señor, que se mueva libremente en este lugar, que podamos, Señor, ser tocados por ti, por tu presencia, que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, para que pueda, Señor, ser de edificación para nuestras vidas. Nos disponemos, Señor, el día de hoy a poner nuestra mente, Señor, en atención a tu palabra, de disponer nuestro corazón, Señor, para que pueda echar raíz, Padre, y pueda llegar hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y podamos realmente sacar, Señor, todo ese sabio consejo que viene detrás de ti, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El tema del día de hoy tiene como título Cambia mi corazón. Y estoy seguro, hermanos, que es una palabra que, aunque pueda parecer en algún momento algo fuerte, es algo que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y tiene que ver precisamente con los cambios, con el cambio. Déjenme empezar de esta manera. En la vida, en esta vida, lo único que es constante son los cambios. Eso es lo único que vamos a encontrar constante a lo largo de la vida. Desde que nosotros nacemos, sufrimos un grande cambio. Desde que nacemos, estamos ahí dobladitos, acurrucados en el vientre de nuestra mamá, en un ambiente hasta cierto punto seguro, y nacemos y llegamos al mundo y encontramos que tenemos que respirar por nuestra nariz, que tenemos que alimentarnos por la boca, que tenemos un mundo del cual podemos ahora crecer, desarrollarnos, explorar. Desde ese momento hay un gran cambio en nuestras vidas. Conforme vamos creciendo, también vamos experimentando muchos cambios. Empezamos a ser niños, pasamos de bebés a ser niños, y hay cambios. Empezamos a experimentar la libertad, empezamos a experimentar el mundo, sus sabores, sus dolores, sus olores, y empezamos a ir creciendo y expandiendo nuestra mente, a ir guardando memorias y recuerdos en nuestro corazón, y todo eso nos va haciendo cambiar y cambiar y cambiar. Ya no se diga cuando pasamos por la adolescencia. ¿Cuántos cambios no se viven allí, verdad? ¿Cuántos roces, cuántas experiencias llegamos a tener que nos hacen pues marcar un destino, formar un carácter, hacernos una vida de una manera diferente? Cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, experimentamos también muchos cambios.
A veces la edad también nos empieza a jugar en contra y tenemos otros cambios pues que vienen a raíz de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, de cómo va evolucionando también nuestro cuerpo. Y eso digamos que son cambios de manera natural, pero también hay otros cambios que son influenciados. Por ejemplo, cuando nos casamos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que hacer cambios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ceder en algunas cosas, soltar algunas otras? Ganamos también algunas al momento de casarnos. Es decir, hay momentos de la vida que nos llevan o nos influencian para tener que nosotros cambiar y adaptarnos. Cuando una persona que es totalmente trabajadora y que ama su trabajo y que todo el tiempo está en el trabajo y de repente se jubila, son momentos que nos cambian la vida, que nos hacen a veces poner un alto en lo que estamos haciendo, en el ritmo de vida que estábamos llevando, y al final de cuentas vuelve a ser otra vez un cambio más al cual tenemos que enfrentarnos a lo largo de la vida. Cuando cambiamos de trabajo, a veces nos quejamos del que teníamos y por ahí un amigo decía, nunca sabes porque el peor trabajo es el que viene. Digo, es una manera pesimista de ver la vida, ¿no? Pero a veces nos quejamos de un trabajo, nos cambiamos y vemos que el que sigue está peor de lo que estábamos, ¿no? O a veces nos cambiamos y es tan bueno que ni nos lo creemos. A veces esas circunstancias nos obligan, porque son influenciadas, son externas, no es algo que naciera como de adentro hacia afuera y nos generara ese cambio. Ya no se diga cuando tenemos hijos, todos aquellos que ya tienen esa bendición de tener hijos, los hijos nos cambian la vida, nos hacen ver el amor de una manera diferente, nos hacen hasta alimentarnos de manera diferente, ¿verdad? Aquellos que saben que tienen que dejar un taco de helado para que los hijos puedan comer, nos hacen que cambiemos, nos hace ser más generosos, nos hace conocer el amor, nos hace tantos cambios que a veces parece que nos voltean así un frasco y nos sacude toda la vida para hacernos cambiar y adaptarnos a las nuevas circunstancias que estamos teniendo a nuestro alrededor. Y así hay muchas circunstancias que puede haber a lo largo de la vida. Sufrir una enfermedad nos puede cambiar la vida, sufrir un accidente, algo que no teníamos planeado, algo que no teníamos pensado y que de repente nos limita, a lo mejor hasta hay un miembro que se pierde, ¿no? Una movilidad, algo que nos pueda pasar que hace que nos frenemos de golpe y que tengamos que adaptarnos, que tengamos que cambiar. Ya no se diga enfrentar una crisis de pareja, también nos puede hacer que lleguemos a tener cambios en nuestra vida, algunos que nos hagan rescatarlo o algunos que nos hagan perderlo. Pero al final de cuentas es algo que está externo, que nos pasa, que nos influencia para poder tener nosotros ese punto de choque, ese punto de inflexión en el que llegamos y algo cambia, algo empieza a ser diferente, algo ya no puede volver a ser igual. Y es muy curioso que si nosotros hacemos esa revisión y nos damos cuenta que a lo largo de la vida los cambios son lo más constante, porque todo el tiempo estamos cambiando, si nosotros nos ponemos a ver a las personas, en las personas detectamos algo curioso. A veces las personas somos las que menos cambiamos, nosotros. No sé si les ha pasado, pero hay 3 aspectos en los cuales las personas tenemos una alta resistencia a cambiar. Y voy a mencionar solamente 3. Puede haber muchas más, pero quiero enfocarme en estas 3 en específico. Nuestro carácter es algo que nos es difícil cambiar. Renovar nuestra mente, como la misma palabra nos dice que tenemos que estar constantemente renovando nuestro entendimiento y nuestra mente. Cambiar nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo es algo que nos cuesta trabajo cambiar. Y aquellas convicciones o anhelos más profundos de nuestro corazón también son difíciles de cambiar. Y en las personas lo vemos. En un mundo de muchos cambios, somos los que menos queremos cambiar, al menos en esas 3 cosas. Lo curioso es que muchas veces estas 3 ni siquiera están en nuestras manos. Ni siquiera es algo que tengamos nosotros el poder, la autoridad, como para poder decir, de la noche a la mañana yo lo cambio y lo hago. Sabemos que en estas son de las batallas que tenemos que pasar nosotros y pelear de la mano de Dios, para que gracias a Él, a su autoridad, nos pueda transformar y nos pueda cambiar en estos 3 ámbitos de nuestra vida. A lo mejor conocen por ahí alguna persona que ustedes los ven y detectan
comentan algo en su vida que es que si tú cambiaras esto de tu vida, posiblemente tu vida sería mucho mejor. Esto es una cosa, es un detalle, es algo de tu personalidad, es algo de ti, de algo interno. Y aunque podamos darle un consejo, aunque podamos decirle, mira, estoy observando esto, a veces nos dicen, sí, ya me lo habían dicho, no es la primera persona, no es la primera vez que me lo han dicho. Y los dejamos de ver por un tiempo, a veces es poquito, 1 año, 2 años, 5 años, a veces pasan 10 años, y cuando los volvemos a ver, nos damos cuenta que siguen exactamente cometiendo los mismos errores. ¿No les ha pasado? ¿Conocemos personas así? Y personas nos conocen a nosotros y a veces nosotros somos los que pasan 5 años, pasan 10 años y seguimos teniendo los mismos defectos en nuestro carácter, seguimos teniendo las mismas limitaciones en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y seguimos cometiendo los mismos errores o aferrándonos a las mismas cosas que ya tiempo atrás lo habíamos hecho en alguna ocasión. Es curioso ver eso. Muchas veces lo podemos asociar pues con vicios, ¿no?, que tenemos, con algunas adicciones que llegamos a tener. Hay personas que se enfrentan por sus propias fuerzas a todo eso y que por un momento pareciera que dan el brinco, que lo pasan, que ya encontraron estabilidad, que ya la están logrando, y de repente pasa algo, hay un detonador, algo sucede y vuelven otra vez a resbalar. Volvemos otra vez a resbalar. Eso nos pasa continuamente. Hay personas que dicen que tienen una relación de pareja, que están buscando poder formar un hogar, y de repente dicen, algo no cuadra, no pasa, no vamos a dar el siguiente paso, y siguen buscando en otra persona, y siguen buscando en otra persona, y siguen buscando en otra persona, y terminan diciendo, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Es que todas las mujeres son iguales, y muchas veces no se dan cuenta que el que está mal y el que tiene que cambiar algo es uno. No necesariamente todos los que están afuera son los que tienen que cambiar, sino algunas ocasiones nos toca ser a nosotros los que tenemos que cambiar. Hay situaciones como, por ejemplo, hacernos la víctima. Muchas personas tienen ese defecto de su carácter, que se hacen de la víctima por todo. Todo el mundo está en contra de ellos. Todo lo que pasa es alrededor de ellos, y todo lo bueno y lo malo es para con ellos. Siempre son la víctima en el lugar en el que se lleguen a parar, donde se lleguen a presentar, y siempre están sometidos y sometidas a esa manera de pensar. Todo lo bueno que pasa es por mí, todo lo malo que pasa es contra mí, y siempre son el centro de atención del mundo. No siempre, y de hecho platicamos en la semana con la pastora, salió justamente ese tema en que decíamos, no solamente el ego hace que querramos ser el centro de atención, también el victimismo es una manera de ser el centro de atención, porque eso nos está atrayendo los reflectores hacia nosotros, eso está haciendo que las personas nos volteen a ver. Pero son conductas que son equivocadas, que son erróneas, que tendríamos que entregarle al Señor, que tendríamos que sanar, que tendríamos que buscar cambiar. ¿Se acuerdan del tema? Cambiando mi corazón. Que tendríamos que buscar y poner en las manos de Dios, para que sea Él reconstruyéndonos de esa manera y pudiendo entregarlo. Todo esto muchas veces tiene una raíz muy en el fondo de nuestro corazón, y algunas veces es un simple no lo quiero soltar, es un simple no quiero cambiar, es un simple es que esto me da seguridad, es que esto me atrae la atención de los demás, es que esto me da algo que no lo quiero soltar, no lo quiero dejar, no quiero cambiar. Y entonces, por más que nosotros escuchemos un consejo, por más que nosotros nos metamos a la palabra del Señor para ver Dios qué nos quiere decir, cuál es su consejo respecto a esto, termina nuestra mente y nuestro corazón diciendo, no quiero el consejo de Dios allí. En esa área de mi vida no la quiero. Ahí no te quiero, no quiero que te metas en esa parte de mi vida. Y eso termina siendo un gran obstáculo para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos cambiar, y para que seamos ese ejemplo de los poquitos que la gente nos ve y un año después pueda decir, ¿qué te pasó? ¿Quién eres? ¿Ahora por qué eres así? ¿Ahora por qué sonríes? ¿Ahora por qué amas? ¿Ahora
ahora por qué tu familia está más contenta, ahora por qué tu familia está más unida, ahora por qué te veo bien, ahora por qué te veo prosperando, ahora por qué tantas cosas buenas que puede traer el que nosotros dobleguemos esos defectos de nuestro carácter, tantas cosas buenas que puede traer a nosotros renovar nuestro entendimiento y nuestra mente, formándonos una cosmovisión conforme a la palabra de Dios. Todo eso nosotros podemos traerlo a nuestra vida y podemos hacer que cambie nuestro corazón, que el Señor pueda obrar en nuestro corazón de esa manera. Ahora quisiera preguntarte, ¿hay algo en tu vida que no hayas podido cambiar? ¿Hay algo en tu vida que ya otras personas, alguien en algún momento te lo haya hecho notar, te lo haya hecho ver? A lo mejor fueron tus amigos, a lo mejor fue tu familia, a lo mejor fue alguien cercano, a lo mejor fue alguien que ni siquiera conocías y ese día Dios lo usó para darte una palabra. Pero hay algo que tú identifiques en ti, en tu carácter, en tu manera de ser, en esos vicios del carácter que tenemos, que tengas que cambiar, que no lo hayas podido hacer, que ya se lo hayas dicho al Señor en alguna ocasión, o que ya lo hayas intentado y que después de un tiempo, de un año, 2, 3, 5 años, te des cuenta que has vuelto a regresar a las mismas conductas. O que siempre hay un detonador, algo pasa y nos vuelve a encender la mecha. Algo pasa y nos vuelve a doler la herida. Algo pasa y vuelve otra vez a generarnos esa sensación de frustración, de miedo, de temor. Si hay algo, ponlo en tu mente el día de hoy y entrégaselo al Señor. Hoy vamos a entregárselo. Vamos a ponerlo en sus manos y vamos a decirle: Señor, aquí está, cambia mi corazón. Señor, lo quiero traer hoy presente a ti, a tu casa, donde tu presencia está, porque sabemos que tú eres el único que puede hacer ese cambio dentro de mí. A veces nos cuesta mucho trabajo cambiar, someternos a una autoridad. A veces nos cuesta trabajo cambiar, dejar el orgullo a un lado, dejar la soberbia a un lado, dejar el temor a un lado y confiar en Dios. Pero quiero mencionarte algunas razones por las cuales es bueno poner en manos de Dios estos cambios. Si alguna de estas te hace sentido y dices, sí, por esa razón yo sí lo haría y sí buscaría abrir la puerta para que Dios entre y cambie mi corazón, pues creo que hoy es un buen momento. ¿Quiénes de ustedes quisieran que en el paso de 1 o 2 años las personas de su alrededor, sus amistades, sus familias, les digan: creo que tú te has convertido en una mejor persona? ¿Sería algo grato para ustedes? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, si eso te llama a decir, bueno, creo que sería agradable que las personas que están alrededor de mí noten que me estoy convirtiendo en una mejor persona, ese ya es un buen motivo para dejar que Dios obre y te cambie. ¿Cuántos de ustedes no quieren sanar el ambiente familiar? ¿Cuántos de ustedes no quieren que sea más sano el ambiente dentro de su casa? Que haya más amor, que haya más respeto, que haya más honra, que haya más la presencia de Dios. ¿Cuántos no quisieran que otra vez la gente cercana a ustedes entre a su casa y les diga: ¡uy, qué agradable ambiente hay en tu hogar! Se siente algo bonito, se siente paz, se siente amor, se siente unidad. ¿No sería algo agradable para nosotros que las personas notaran eso? Que fuera algo que no fuera necesario decirlo, sino que las personas alrededor se paren al lado de ti, se paren en tu casa, en tu sala, se sienten a comer contigo y ellos lo puedan saber y sentir, que en tu hogar hay cosas que se están sanando y que están haciendo ese ambiente familiar mejor. Y hablo de muchas cosas que ahí pueden influenciar. Si yo soy iracundo, yo soy muy enojón, exploto, soy de mecha corta, pasan cosas que me hacen volar la cabeza y que hacen que pues vuelvo otra vez a los mismos vicios de carácter del pasado. Bueno, eso es algo que lo podemos sanar y que depende de nuestro carácter, pero que influye muy altamente en el ambiente de nuestra familia. Si soy resentido por todo, si cualquier cosa me raspa, me duele, me lastima, cualquier cosa, a lo mejor también hay una raíz ahí que necesitamos sanar.
y que influyen en nuestro matrimonio, que influyen en nuestro hogar, que influyen en nuestro alrededor, que es algo que se nota. ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener una conversación con Dios en sus oraciones, en sus momentos de intimidad, cuando doblan rodilla y platican con Él, y que puedan sentir de parte de Dios que diga: mira, hace tiempo eras diferente y hoy eres un mejor discípulo? ¿No sería algo agradable? Sentir de parte de Dios que Él diga: te estoy viendo y veo que estás evolucionando, que estás creciendo, que ahora eres un mejor discípulo, ahora ya das pasos de fe mejor, ahora ya tu confianza en mí es más grande. Eso sería también una razón muy bonita y agradable y una meta aplaudible de poder decir: Señor, cambia mi corazón, para que pueda llegar ese momento en que en la intimidad yo sé que pueda escuchar tu voz diciéndome: eres un mejor discípulo hoy. Si no lo han escuchado, hermanos, a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, algo está pasando en ustedes, que hay un estancamiento. No estamos viendo cambios en nuestras vidas que realmente sean a largo plazo, que sean duraderos, que realmente transformen nuestra mente y realmente transformen nuestro corazón. El pasaje que leímos como pasaje principal del libro de Josué viene desde el Éxodo. Es una conclusión que Dios estaba dándole al pueblo de Israel después de esos 40 años de vagar por el desierto. Una razón por las cuales nosotros podríamos agarrarnos para decir: Señor, cambia mi corazón, es porque queremos que nuestro paso por nuestro desierto no sea por 40 años, que sea por menos. No sé ustedes, pero voy a hacerles una confesión el día de hoy. Cuando el Señor estaba trabajando apenas conmigo para traerme a sus pies, yo me puse a investigar mucho a raíz de la palabra, a querer confrontar la palabra para ver si era cierto, a ver si era verdad, a ver si había errores que yo podía encontrar desde mi soberbia, hace ya algunos años atrás. Pero yo me puse a hacer eso. Y encontré un punto en esta historia en específico en la que alguien hacía un comentario de este estilo. Decía: si Dios fuera tan bueno y conociera todo como si fuera un GPS, Él hubiera podido llevar al pueblo de Israel desde donde salió de Egipto hasta la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, caminando de día y de noche, y se hubiera tardado solamente 6 días. 6 días. Y estaba el mapa con el GPS, ya ven que se puede calcular las rutas y todo lo que hizo. Decía que todo el camino que siguió, el recorrido que debía haber seguido, si hubiera sido un buen día, llegaba en 6 días. ¿Cómo por qué Dios le permitió a su pueblo pasar por ahí 40 años? Y empezaban muchas suposiciones. Es que Dios no es Dios, y es que muchas cosas, ¿no?, alrededor de eso es una mentira, esa historia es inventada, todos los peros que pueda haber alrededor. Cuando uno está en ese proceso, a veces le dan más valor a esos comentarios que a la misma palabra de Dios. Y se los digo desde como una experiencia personal, de cuando el Señor estaba apenas tratando conmigo y quitándome precisamente esas vendas que había sobre mis ojos. He de decirles algo. Después de la palabra, y nosotros después de que terminemos la prédica del día de hoy, vamos a entender por qué el Señor hizo pasar a su pueblo no en 6 días a la tierra prometida, sino lo hizo que durara 40 años. Y nos vamos a dar cuenta que no es porque Dios fuera malo, sino porque Dios aún tenía misericordia de todos ellos y quería que cada uno de ellos pasara lo que tenía que pasar en su desierto, sanara lo que tenían que sanar, confiara en Él, le diera el lugar a Dios como Dios que era. Pero todo el pueblo se fue resistiendo. Hubo muchas quejas. Todo el tiempo no había algo que Dios hiciera a favor de ellos que a ellos les agradara. Se quejaron por el maná, se quejaron porque había una nube que los cubría del sol, se quejaron porque había un tornado de fuego alumbrándoles durante la noche. Nunca vieron que la comida bajaba del cielo y les alimentaba. Ellos decían: yo no quiero eso, yo quiero carne. Eso es lo que pasaba en la mente y el corazón. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle todo eso.
Quiero pedirles que me acompañen al libro de Mateo. Hay dos historias que tenemos que ver para poder entender el contexto completo de esta historia y de este pasaje. Mateo 14, versículos 22 y 23, del 22 al 33. No lo voy a leer todo, voy a parafrasearlo. Esta es la historia en donde nosotros podemos ver que Jesús camina sobre las aguas. Es creo que una historia muy conocida, la gran mayoría la ha visto en algún momento, es muy popular. Es esa historia por lo sobrenatural que conlleva la historia, por los milagros que hubo detrás, pero quiero que puntualicemos en algunos hechos. Los 12 discípulos estaban encima del barco, estaban los 12 arriba de ese bote. El contexto en que está: Jesús termina una prédica, estaba cansado, quería irse a orar y les da una indicación a sus discípulos. Les dice: suban a ese bote, crucen todo el lago, yo los espero y los veo del otro lado, yo los alcanzo. Ellos, en un acto de obediencia, se suben al bote, salen y en el camino se encuentran con una tormenta, una gran tormenta que empieza a atemorizarlos, que empieza a espantarlos, y Jesús no estaba en el bote. Esa es otra historia en la que Jesús dormía en el bote, no sé si lo recuerdo. Pero en este pasaje, Jesús no estaba en el bote. Estaban ellos solos arriba del bote. Estaban en medio de la oscuridad, estaban en medio de la tormenta, y ellos empiezan a tener temor, empiezan a tener miedo. El Señor les dijo: yo los alcanzo. Y hasta ese momento no habían cumplido su palabra. Ellos debían de saber que el Señor los iba a alcanzar, que si llegaba una tormenta no iba a pasar absolutamente nada, porque el Señor les dijo: los voy a alcanzar y los veo. Sin embargo, ellos se atemorizan. Fue algo sobrenatural, fue algo milagroso. En medio de la tormenta empiezan a ver una persona parada en el agua que va caminando hacia ellos. Y de hecho la Escritura dice: se atemorizaron y hasta pensaron que era un fantasma. Les entró temor de lo que estaban viendo, porque era alguien caminando sobre las aguas. Y es una historia, no sé ustedes, que les pasara en medio de una laguna, en medio de la oscuridad, de repente en una tormenta y viene alguien caminando hacia ustedes. Yo creo que hubiera pensado igual que los discípulos, ¿no? Así de: ¿qué está pasando? Pero era un milagro que estaba haciendo el Señor. En el pasaje vemos una muestra de fe, cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que vaya, y yo voy hacia ti, camino sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven, así, ven, ¿confías? Ven. Vemos a Pedro salir, que empieza a caminar, y él empieza a caminar sobre las aguas. Se distrae el Señor, se empieza a hundir: Señor, rescátame. Estoy parafraseando la historia para resumirla. Y vemos ese milagro en donde lo vuelve a rescatar, regresan al bote, y cuando Jesús entra, la calma llega. Cuando Jesús entra al bote, la calma llega. La tormenta se para, todo el temor que había sale. Vuelve otra vez a haber paz entre ellos. El versículo 33, Mateo 14, 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo todos: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este pasaje, hermanos, no lo presenció nadie más. Fue un acto que Jesús hizo solamente para sus discípulos, para confirmar en ellos, en su corazón, que Él era el Hijo de Dios. Y todos al unísono, como dice la palabra, clamaron y le adoraron, y le dijeron, reconocieron, sus ojos fueron abiertos en ese momento para poder decir: tú eres el Hijo de Dios. Los 12 estaban allí. Cuando Lázaro sale, cuando Jesús resucita a Lázaro, los 12 discípulos estaban ahí presentes. Ellos vieron ese momento cuando Jesús habla, escucharon su voz, sus palabras diciendo: Lázaro, ven fuera. Fue el primer acto público que Jesús hizo, demostrando que Él era Dios y que tenía dominio sobre la vida y sobre la muerte. No estaban solo los 12, había una gran cantidad de personas allí, y Jesús demostró enfrente de ellos que Él era Dios, que Él tenía el dominio de la vida, que Él tenía el control sobre la muerte, y los 12 estaban allí. En estos dos pasajes, quiero que enfoquen su mente en uno. ¿Judas estaba allí?
Judas estuvo arriba de ese bote y vio caminar a Jesús sobre el mar. Judas estaba en ese bote y vio cómo la tormenta se calmó en el momento de que Jesús entró. Judas estaba fuera de ese sepulcro y escuchó la voz de Jesús diciendo: Lázaro, ven fuera. Judas lo presenció. Pero el hecho de que Judas viera los milagros, estuviera presente en el lugar de los milagros, caminar al lado de Jesús, ¿lo cambió? Judas cambió. Vio los milagros, caminó con Jesús, pero su corazón no cambió. Él siguió siendo el mismo. Él no abrió su corazón. Él no cambió los anhelos que él tenía. Él no soltó esas convicciones más profundas de su corazón. Él siguió viéndolo como una oportunidad para lograr sus metas. Nunca lo vio como el Hijo de Dios. Judas no cambió. Y eso es algo, hermanos, que tiene que ser una enseñanza para nosotros. Les aseguro que la gran mayoría, si no es que todos de nosotros, hemos visto algún milagro de Dios. Todos hemos sentido la presencia de Dios. Todos lo hemos visto obrar en nuestras vidas. Todos lo hemos visto sanarnos, guardarnos, cuidarnos, prosperarnos. Todos hemos visto la mano de Dios. Y si a lo mejor no la has visto en tu vida, la has visto alrededor de alguien más. Alguien te ha testificado de la presencia de Dios, del amor de Dios, de cómo Él es misericordioso, de cómo Él nos perdona, de cómo Él nos limpia, de cómo Él nos sana, de cómo Él nos transforma. La pregunta es, ¿eso está cambiando tu corazón? ¿O seguimos teniendo un corazón duro como el de Judas? Es necesario, hermanos, que nuestro corazón se ablande. Es necesario que el Señor transforme y quite nuestro corazón de piedra. Es necesario que se abra nuestro corazón para permitir que el Señor entre y nos transforme, aunque nos duela. Porque muchas veces es nuestro miedo, es nuestro orgullo, es nuestra soberbia. Son esas cosas las que no dejan que el corazón se abra, porque no queremos ser exhibidos. No queremos ser mencionados como orgullosos, como soberbios, como temerosos, porque eso nos va a lastimar. Creemos que nos va a lastimar, pero hermanos, ¿cuántos milagros necesitamos? Judas caminó casi los 3 años con el Señor y su corazón no se transformó. Él nunca abrió la oportunidad, le dijo: Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. No se lo dijo, no se lo pidió, no clamó porque Jesucristo hiciera la obra en él para transformarlo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Podemos ver los milagros de Dios, podemos ver las proezas que Dios hace en nuestra vida, a nuestro alrededor. Y el detalle es que Judas no abrió los ojos. Sus ojos espirituales no fueron abiertos para entender con quién caminaba. Su corazón no fue abierto para ser transformado y que la palabra del Señor entrara y lo transformara. Fueron sus ojos y su corazón los que no se abrieron. Él nunca cambió. Su carácter se quedó igual. No renovó su mente conforme a la palabra del Señor, que aunque lo estaba escuchando de viva voz de él mismo, él no renovaba su mente conforme a su palabra. No cambiaba su cosmovisión. Seguía siendo la misma. No dejaba que la palabra del Señor lo transformara. Él no cambiaba los anhelos de su corazón. Él seguía queriendo agradar al hombre. Él seguía queriendo tener riqueza. Él quería seguir siendo y haciendo su voluntad. Cuando un anhelo del corazón más agradable al Señor sería querer agradar a Dios con mi vida. Ese sería un anhelo del corazón realmente bueno y agradable ante los ojos del Señor. Que nosotros podamos decir: yo quiero agradar a Dios con mi vida. Y entonces, Señor, transfórmame. Todo lo que tengas que hacer para mí, todo lo que tengas que hacer hacia mi vida, hazlo, porque quiero agradarte a ti con mi vida. Regresando, era importante ver estos pasajes porque encontramos una característica en específico. Los discípulos vieron milagros. Judas vio milagros. Judas caminó de la mano con Jesús. Judas escuchó la palabra del Señor, pero no dejó que su corazón y su carácter cambiaran. Y si nos regresamos al pasaje de Éxodo, nosotros vamos a poder ver exactamente lo mismo.
Es lo mismo lo que estaba pasando allí. Vamos a ver desde el Éxodo, Números, parte de Deuteronomio, Josué, va relatando cómo fue toda esa travesía en el desierto. Va relatando cómo fueron esos 40 años de camino en el desierto. Y nos vamos a dar cuenta que la gente salió de Egipto, pero su corazón se quedó allá. La gente salió de Egipto, pero su carácter se quedó con ellos. Se quedó en cautiverio. Se quedó en el mundo que vivieron y cómo aprendieron a vivir esos 400 años y fracción. Se quedó allá su carácter. Su entendimiento no se renovó, aun cuando estaban caminando de la mano de Dios. No se renovaba su carácter. Podemos hacer un resumen a grandes rasgos de lo que pasó en ese desierto. Primero, Dios estaba cumpliendo una promesa. Cuando Él manda a Moisés y a Aarón, Él estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a su pueblo. Él les había dicho, esa cautividad va a terminar. Yo les voy a dar libertad. Y van a volver a ser libres y van a volver a adorarme. Esa es la palabra y la promesa que Dios les había hecho, que la cautividad iba a terminar. Para eso, Dios se manifestó, hizo grandes milagros. Tenemos la muestra de las 10 plagas que se manifestaron sobre Egipto. 10 grandes plagas que ellos vieron, que vieron cómo alrededor de ellos azotaron a los egipcios y a ellos no les hizo nada. Aún la última, con la muerte de los primogénitos, se dieron cuenta que la sangre de Cristo iba a proteger su hogar. Ese es el simbolismo de la sangre puesta sobre la puerta, que la sangre de Cristo iba a proteger tu casa. Y ellos vieron que muerte hubo afuera, pero adentro de ese hogar, en donde se proclamó con el hecho de pintarla con su sangre, era que le entregábamos a nuestra familia a Dios, que le entregábamos nuestro hogar a Dios, y Dios lo iba a proteger. Estaba cumpliendo sus promesas, pero ¿qué se encontró? Se encontró corazones malagradecidos, que seguramente seguían cautivos en el yugo de los egipcios. Ellos ya habían aprendido a vivir de una manera como esclavos. Ellos ya habían aprendido a no tener libertad para comer carne. Y eso se quedó en su mente y en su corazón. Yo no me imagino lo que ha de ser caminar de la mano de Dios y Dios manifestándose de una manera tan poderosa como para poder hacer que hubiera una nube gigante, un torbellino enfrente, tapándoles el sol durante el día para que no se fatigaran, para que no se quemaran, para que sus ropas no se destruyeran, para que sus sandalias duraran. Todos esos milagros los fueron viendo porque fueron caminando durante 40 años en el desierto de la mano de Dios. Había una nube de fuego, un torbellino de fuego en la noche para que pudieran ver, para que pudieran seguir caminando. El anhelo del Señor hubiera sido que en 6 días llegaran a la tierra prometida. Lo pudo haber hecho, tenía todas las facilidades. Luz en la noche, sombra de día, alimento en el camino, agua en el camino. Puso absolutamente todo para que hubieran podido llegar en 6 días. Pero cada que Dios hacía algo para ellos, había una queja. Cada que Dios les bendecía con algo, se quejaron. Cuando descendió maná del cielo, dijeron, ¿por qué eso y no carne? Hermano, ¿qué tan ciegos debieron haber estado para ver comida descender del cielo y no tirarse de rodillas y clamar a Dios y agradecerle en medio del desierto? Lo que su corazón les dijo es, ¿por qué no carne? ¿Por qué no carne? Se estaban quejando cuando estaban viendo un milagro enfrente de ellos. No era lo que querían, era una semilla, era pan, lo que les estaba dando el Señor. Pero lo estaba haciendo de una manera milagrosa. Estaba llevando el alimento a su mesa en el lugar en donde estaban, en medio del desierto, para que no hubiera necesidad de comida, pero ellos querían carne. Cada milagro que fue haciendo el Señor, ellos se quejaban. Cada milagro que fue haciendo, cada instrucción que fue dando, ellos se rebelaban. Fue en el desierto donde les dio los mandamientos, pero también fue en el desierto donde Aarón hizo un becerro de oro para que adoraran. Al mismo tiempo estaban pasando las dos cosas. Mientras Moisés estaba escribiendo
las tablas, los mandamientos del Señor, Aarón estaba adorando con el pueblo un becerro, porque querían un Dios físico que estuviera ahí, algo que pudieran ver. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces en medio de los milagros le ponemos más atención a lo que está dentro de nuestro corazón que al milagro mismo, que al milagro de la vida, que al milagro del alimento, que al milagro de su gracia, que al milagro de su perdón, que al milagro de su misericordia? Nosotros seguimos aferrándonos a las cosas que están en nuestra mente y nuestro corazón, y no estamos dejando que nuestra mente se renueve conforme a la palabra del Señor. Dios abrió el mar para ellos. Hubo una circunstancia, un momento en el que pareciera que estaban aprisionados. Por un lado tenían al mar, y a las espaldas venía el ejército del faraón, directo hacia ellos para matarlos. Si el Señor estaba cumpliendo sus promesas, es lo que estaba haciendo. En ese momento estaba cumpliendo una promesa de sacarlos del cautiverio. Les prometió alimentarlos y les estaba cumpliendo su palabra. Les prometió seguridad, los estaban protegidos. Les prometió que no iba a dañarse su ropa y su calzado, y no se estaba dañando, estaba cumpliendo su palabra. Y de repente aparece el ejército del faraón y su corazón tiene temor. No sé si no lo están viendo, hermanos, pero estaban viendo a Dios, estaban caminando con Dios. Dios estaba en medio de ellos, estaban siendo bendecidos por Dios, y de repente un detonante, y otra vez las raíces de temor salieron de su corazón. Nunca se lo entregaron. Su corazón se quedó en Egipto. No salió su corazón con ellos. Y otra vez empezaron a quejarse. Mejor hubiera sido morir estando bajo el yugo de los egipcios, pero comiendo carne. Eso dijeron. Mejor hubiera sido morir estando siguiendo en Egipto, pero comiendo carne. Eso fue lo más valioso para ellos, que ver la misma gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Posiblemente no era la manera que ellos querían, pero Dios estaba manifestando. Y nunca prestaron la atención suficiente para ver que Dios se estaba manifestando en sus vidas. Dios encontró en ellos, en ese grupo de personas de su pueblo que salió de Egipto, encontró un corazón lleno de quejas, lleno de amargura, lleno de esclavitud, que no estaba poniéndose a tener un contacto y un encuentro con Él. No se estaba dejando transformar su corazón. Seguían ellos aferrados a lo que ya estaban viviendo y a la manera en la que habían aprendido a vivir. Encontró un corazón mal agradecido. Él les dio maná, ellos pidieron carne. Él les daba agua y de repente dijeron: es que no sabe bien. Entonces el Señor le endulzó para ellos. El Señor estaba cuidando todos los detalles necesarios, lo que justamente ellos necesitaban para poder llegar en 6 días a la tierra prometida. Pero Él sabía que si los llevaba con ese corazón, no iba a ser de bendición. Él sabía que si llegaban con esas lagunas en su mente, con esas lagunas en su corazón, no iba a ser bueno para ellos. Y entonces el Señor empezó a alargar los días. De 6 días se tuvieron que ir a 40 años. Pero la noticia más triste de todo esto, hermanos, es que ninguno cambió. Ojo con lo que estoy diciendo. Ninguno, aún a pesar de 40 años, ninguno cambió. Dice la palabra que solamente hubo 2 hombres de los que salieron de Egipto que entraron a la tierra prometida: Caleb y Josué. En su palabra está. Dice que solamente ellos 2 lograron entrar a la tierra prometida. Salieron de Egipto y entraron. ¿Saben por qué se demoró 40 años el Señor? Porque tenía que morir hasta el último. Eso dice el versículo que leímos. Tenía que morir hasta el último, para que ese corazón corrupto no llegara a la tierra prometida. Para que esa mente que no se regeneraba a través de la palabra del Señor entrara a la tierra prometida. Tuvieron que morir todos. Si hubiera habido más jóvenes, hubieran sido más años. Porque todo un pueblo no dejó transformar su mente y su corazón a raíz de la palabra del Señor, aún a pesar de que lo estaban viendo al lado de ellos.
aún a pesar de que caminaron en el desierto al lado de Dios, aún a pesar de que veían sus milagros y sus obras, ellos seguían teniendo su corazón allá. Nunca quisieron rendirse al Señor. Se aferraron a la manera en que habían aprendido a vivir y no doblaron rodillas. No se rindieron sus anhelos a la voluntad de Dios. Por eso el pasaje dice eso. Quiero volverlo a leer. Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. No entraron a la tierra prometida hasta que murió el último, para que no entrara esa raíz de amargura a la tierra prometida, para que no entrara esa esclavitud, esa mente que no se liberó y seguían siendo esclavos a la tierra prometida. Pudieron haber sido seis días nada más, pero el orgullo, la soberbia, no dejó que esa mente y el corazón fuera transformado por el Señor. Y entonces tuvo que pasar 40 años para que muriera hasta el último. Solo así, una nueva generación, solo así, los que habían nacido en el desierto, que habían nacido libres, solo los que habían nacido libres pudieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, el Evangelio nos deja esa promesa de parte de Dios, en que nosotros no necesitamos morir físicamente. Nosotros podemos morir en vida, y Cristo nos hace criaturas nuevas. Y al momento de que nos hace una criatura nueva, nos está abriendo las puertas de su reino. Nos está dando la oportunidad de rendirnos a Él en vida, de entregarle nuestro corazón, de entregarle nuestra mente, de dejar que su palabra obre en nosotros, y que todos esos vicios de nuestro carácter, que todos esos vicios de nuestro entendimiento, que toda esa ceguera que tenemos, la podamos poner en sus manos y decirle: Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón, hazme una persona nueva, que quiero nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo Jesucristo. El secreto para entrar a tu reino es nacer de nuevo. Ellos todavía no conocían a Cristo, pero el secreto era el mismo. Tenían que nacer de nuevo, tenían que entregarle su vida a Dios, tenían que dejar que Dios entrara a su corazón, tenían que dejar que Dios los transformara para que pudieran entrar a la tierra prometida. Y solamente Caleb y Josué fueron dos que en su proceso en el desierto dijeron: Señor, yo voy a confiar en ti. Josué lo declaró incluso. Sus palabras quedaron escritas en la Biblia, en la que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Él lo declaró, no hubo uno más. Caleb era que lo seguía, y solamente ellos dos no tuvieron que morir para que pudieran hacer el cruce del Jordán y llegaran a la tierra prometida. No sé si esto está hablando a tu vida, hermano, pero hay cosas que nosotros no estamos queriendo soltar, que nuestro carácter todavía sigue aferrándose a ella. Hay cosas en nuestro pasado que no las queremos liberar, que no le decimos al Señor: Señor, perdóname, yo sé que soy así, que soy iracundo, que exploto muy fácil, que me victimizo por todo. Yo sé que hay cosas en mi carácter, Señor, que me dan cierta seguridad, cierta estabilidad, que me dan atención de las personas que necesito, pero Señor, yo no quiero vivir así. Cambia mi corazón, Señor. Es el momento en el que podemos nosotros rendirnos para poder decirle al Señor: Señor, lo estoy entendiendo, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Fue la rebeldía del pueblo la que los llevó a dar vueltas y vueltas y vueltas por el desierto. Dios lo prolongó 40 años solamente porque quería darles la oportunidad de que se arrepintieran, quería darles la oportunidad de que se rindieran, quería darles la oportunidad, hasta el último aliento de ellos, hasta el último hombre le quiso dar la oportunidad de que se arrepintieran, hasta el último. Y aún así, sus corazones no se dieron, no se arrepintieron y se convirtieron de manera genuina y auténtica a Dios. No lo hicieron, y por eso tuvieron que morir, y morir en el desierto. Así nos llega a pasar muchas veces a nosotros, hermanos. Y quiero comentarles una historia. Hace varios años llegó a la iglesia una mujer, aquí a esta iglesia, que llegó llorando, desesperada,
Durante todo el servicio me tocó verla llorar. Al final se quedó en su lugar, hecha conchita, seguía llorando, no podía ni siquiera levantarse de su asiento. Nos acercamos con ella, yo me acerqué con ella, otra hermana se acercó primero, le dijo que quería que alguien orara por ella. Me pidieron que fuera yo el que se acercara a orar por ella. Yo oré por ella, la escuché, me contó su historia, me dijo que quería quitarse la vida, que estaba pasando por momentos muy difíciles, que fue infiel a su marido en su hogar, que eso la estaba consumiendo, que la persona con la que lo había hecho ahora la estaba extorsionando, que quería seguirla forzando a tener esa intimidad con él y seguir fallando en su casa. Tenía temor de su esposo, porque era alguien que regularmente era violento. Tenía temor de sus hijos, de que la rechazaran. Y ese día oramos. Pedimos a Dios que fuera Él el que tomara el control de su vida, de su corazón, de su familia, de ese esposo iracundo, de esos hijos, para que pudieran tener ese corazón sensible y que la respaldaran, que no le dieran la espalda a su mamá. Y Dios obró en esa vida. Esa señora ese día se fue más tranquila, seguimos en comunicación, llegó a venir varias veces a la iglesia, nos testificó que pudo ver con sus hijos, que sus hijos la perdonaron, que sus hijos la aceptaron en casa y que sus hijos le iban a ayudar en el proceso. Su marido tuvo un desenlace, no hubo violencia, pero sí sufrió infidelidad. Le pidió que se alejara, él se fue de la casa. Pero, hermanos, a veces no siempre las cosas van a salir 100% a nuestro favor. Pero les aseguro que Dios obró. A lo mejor le salvó la vida a esa mujer. Ella tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristo ese día. Ella pudo ver cómo Cristo obró cuando ella oró. Cuando ella le pidió que interviniera en su hogar, Cristo obró en su hogar. Y a nosotros, así como a ella, se nos presentan muchas oportunidades en las que vemos a la mano de Dios. Vemos a la mano de Cristo obrando en nuestra vida, vemos obrando en nuestra familia. Y así como para ella fue un punto de inflexión en el que ella conoció de Dios, pudo ver a Cristo obrar en su vida, pudo ver su vida salvar, a sus hijos perdonar, pudo ver que su matrimonio a lo mejor pasó por un bache muy profundo, pero su esposo, siendo iracundo y siempre siendo violento, ese día no reaccionó con violencia. Solo su corazón siguió y se fue a su casa. Ese también fue Dios obrando, de que no hubiera algo más grave o fuerte dentro de su hogar. Lo triste, hermanos, es que así como esto, que es una historia real que les platico, una vez que pasa y una vez que vemos la mano de Dios, nosotros tenemos dos decisiones: o confiamos en Dios o regresamos al mismo camino. Nosotros tenemos esa decisión. Nos rendimos al Señor porque lo hemos visto, porque hemos visto su mano alrededor de nosotros, o regresamos a lo mismo. Tristemente, así como esta mujer que les platico, dejó de venir, dejó de congregarse, su vida ya estaba bien, ya no tenía temor, ya no tenía esa necesidad o ese deseo de quitarse la vida, dejó de venir y se apartó otra vez. Y aunque hemos de repente la he seguido buscando para decirle, aquí seguimos, ¿no? Y Dios sigue pendiente de ti, vuelve a tener una cierta tranquilidad en tu vida, tú tienes la decisión de sigo buscando a Dios porque ya lo conocí, o me dejo arrastrar otra vez por el ritmo de mi vida, y entonces nada más cuando me vuelva a tener la necesidad de buscar. Eso nos pasa a muchos, hermanos. A muchos nos pasa eso, porque muchas veces solo doblamos rodillas hasta que vemos el problema encima. Muchas veces no oramos hasta que nuestro familiar está en el hospital, hasta que nosotros estamos hospitalizados con algo muy grave. Muchas veces no clamamos al Señor en los valles, en la parte bonita, ¿no? Cuando Él está caminando con nosotros, no clamamos a Dios cuando lo estamos viendo alrededor. Y eso nos pasa muchas veces porque no llegamos, tenemos ese corazón de Judas endurecido, que nada más queremos el milagro, pero no servir y rendirnos al Señor de los milagros. Son historias tristes, hermanos, pero son historias reales que llegan a pasar. Llegan a pasar, y a veces nos llegan a pasar a nosotros.
Y lo que el Señor hoy quiere compartir contigo es precisamente que hace falta que tengamos un corazón de discípulo. Hace falta que tengamos un corazón dispuesto para dejar que Él obre en nuestras vidas. Jesús no forzó a Judas a cambiar. Jesús le dio la oportunidad de cambiar. Y contigo y conmigo va a ser lo mismo. Él no te va a forzar a cambiar. Él no te va a forzar a que sueltes las cosas que vienes arrastrando. Él no te va a forzar a que doblegues tu orgullo. Él te va a dar la oportunidad de hacerlo. Y va a depender de ti, que quieras hacerlo, que quieras darle la oportunidad de decir: Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Cámbialo, Señor, para que pueda ser sensible a tu palabra, para que pueda haber entendimiento de tu palabra, para que yo pueda forjar mi cosmovisión, mi manera de entender el mundo conforme a tu palabra, para que yo pueda vivir mi vida conforme a tu palabra. Pero hace falta que cambie mi corazón. Y eso no lo puede hacer el pastor, eso no lo puede hacer la consejería, eso no lo va a hacer nadie más que Dios. Y eso va a ser cuando tú se lo pidas. Cuando tú digas: Señor, estoy dispuesto a que obres en mi vida. Señor, estoy dispuesto a que cambies mi corazón. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En ese momento vamos a ver cómo Dios empieza a obrar. Cristo es un caballero. Nunca va a cambiar lo que tú no quieras entregarle. Nunca va a sanar lo que tú no quieras que sane. Nunca te va a dar un destino si no quieres seguirlo. Nunca va a ser un cambio radical en ti si no lo buscas continuamente. Esos son los puntos clave de que dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Hay algo que me llamó mucho la atención y quiero cerrar con esta la palabra. Recientemente, cuando estaba leyendo el libro de Josué, me percaté de algo que no había visto, que había pasado por alto al tener la lectura. Hay varias partes en el Éxodo, en esa travesía por el desierto, en donde Dios estaba previendo todo eso, de que ninguno iba a llegar a la tierra prometida y que iba a tener que dejar algo para la siguiente generación. Dios le pidió a Moisés que hiciera el arca de la alianza, un arca en la cual iba a guardar recuerdos de cuando Dios se presentó a ellos. Guardaron las tablas de los 10 mandamientos, guardaron una muestra de maná, de comida que cayó del cielo, guardaron un trozo de la rama que se estaba quemando para que Moisés, cuando tuvo el encuentro con Moisés, la guardaron en el arca, guardaron la vara de Aarón, guardaron esas cosas para que en la próxima generación le pudiéramos decir: mira, Dios estuvo con nosotros, mira, Dios nos sacó de Egipto, mira, Dios nos alimentó, mira, y fueron haciendo todo eso. Eso lo tenía yo presente, pero cuando Josué toma el gobierno del pueblo de Israel, yo no había caído en cuenta que también Josué hizo, a petición de Dios, algunos monumentos para que pudieran ser recordatorio para el pueblo. Justo cuando están cruzando por el Jordán para llegar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué: agarra un caballero de cada una de las 12 tribus, 12 en total, que cada uno cargue una piedra del fondo del mar, del fondo del Jordán, que la saquen, pídeles eso. Josué en obediencia les dice: un hombre de cada una de las tribus va a agarrar una piedra del fondo y la va a sacar y la va a poner allá. Así lo hicieron. Pasó el arca de la alianza, pusieron una estatua y Dios le dice: ahora dile a mi pueblo que las apilen para que hagan una especie de montañita y van a escribir ahí: Jehová está con nosotros. Y si lo van a hacer, para que cuando las próximas generaciones pregunten: ¿y eso por qué está ahí?, tú le puedas decir: es un recordatorio de que Dios caminó entre nosotros. Es un recordatorio que Dios abrió el Jordán para que nosotros pasáramos. Es un recordatorio de cuando Dios nos sacó de Egipto. Es un recordatorio de cuando abrió la tierra prometida para que nosotros entráramos a ella. Y le estaba diciendo: no es para mi pueblo, es para la siguiente generación. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. No es para mi pueblo, porque ella sabía que ninguno iba a entrar. Y es para la siguiente generación. O sea, para que ellos, que nacieron libres, se mantengan libres.
para que ellos que nacieron no estando en cautiverio de los egipcios se puedan mantener siendo libres, para que ellos me puedan conocer, porque ellos, aún teniéndome al lado, no me quisieron conocer, aún ellos, pero la siguiente generación lo va a hacer. Dios sabía eso. Por un momento no había sido consciente de eso. Hay 2 monumentos que le pide Jehová a Josué que hagan el camino para que sea un recordatorio. Hermano, quiero cerrar con esto. Necesitamos tener una búsqueda constante de Dios. No necesitamos nada más que venga a nuestra vida y nos haga un favor, que nos cumpla un milagro, que se manifieste una vez. Necesitamos tener una vida constante de comunión con Dios, porque si no, nos vamos a olvidar, porque si no, nos vamos a perder en el desierto, porque si no, nuestro desierto en vez de ser de 6 días se va a ir hasta 40, y si no, vamos a morir en el desierto. Una razón más que les quiero poner sobre la mente y en el corazón. Nosotros sabemos, porque conocemos la palabra, que tenemos solamente 2 destinos. En el momento que muramos, o llegamos a la presencia de Dios, o llegamos al infierno. Solamente hay 2 caminos. Y una meta que podemos ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón es: yo quiero llegar al destino correcto. Yo quiero llegar al destino correcto. Si eso no te es suficiente, para que abras tu mente, para que abras tu corazón y para que se lo entregues al Señor y le des la oportunidad de que Él trabaje en tu vida, que te confronte, de que raspe la herida, que la abra para que la puedas sanar. No sé qué más poder decirte, pero quisiera que eso se quede grabado en tu corazón, que haya en ti una convicción en lo profundo de tu corazón que diga: quiero llegar al destino correcto. Y no solo yo, quiero que mi familia llegue al destino correcto. Esa sería una gran meta que podamos poner en nuestra mente, que podamos atesorar para poder decirle al Señor: cambia mi corazón, cambia mi corazón, para que me permitas llegar al destino correcto. Cambia mi corazón para que mi ambiente familiar sea más sano. Cambia mi corazón para que pueda decir, para que pueda escuchar de ti: muy bien, eres un mejor siervo que antes. Cambia mi corazón para que mi vida pueda reflejar a quien sirvo. Eso serían los motivos correctos por los cuales abrirle nuestro corazón a Dios y permitirle que obre en nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cerrar la palabra del día de hoy con esta oración, y quiero hacerte la invitación. Si la palabra te tocó, si identificaste algo que puede estar en tu vida, con lo que has venido batallando ya de mucho tiempo, con lo que, a pesar de que lo has puesto enfrente, a pesar de que se lo has entregado al Señor, a pesar de que has buscado a lo mejor ayuda, no lo has logrado, no lo has superado, lo sigues trayendo, que sea un momento de que hoy busques al Señor de esa manera más profunda y que digas: Señor, cambia mi corazón, te lo quiero entregar. Antes solo me faltó hacer un comentario que me parece que es importante. No sé si han visto, hermanos, muchos de ustedes no solo esta ha sido su única iglesia, han estado conviviendo en otras, y en todas, no hay ninguna excepción, aún en nuestra casa, podemos ver hermanos que llegan y que pasan años y años y años y años congregándose. Pasan años y años y años escuchando de la palabra, pasan años y años sirviendo a veces, y nosotros los vemos y no cambian, no se rinden, no le entregan su corazón al Señor. No hay una transformación de fondo, no hay una transformación real en la que podamos ver. Ese cambio no viene de ti, ese cambio el Señor lo hizo. Hay lo contrario, hay muy buenos ejemplos de personas que el Señor toca y transforma, pero también hay las excepciones. Y mucho de lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es unirnos y fortalecernos en esa oración, para que el Señor toque a esas personas, para que el Señor transforme la mente y el corazón de todos ellos, y para decirle al Señor que nos abra nuestros ojos para que no vayamos a ser uno de nosotros, uno de ellos. Eso es lo que
parte de lo que tenemos que pedirle a Dios. Vamos a orar, hermanos.